Un cordial saludo. Quiero agradecer muy especialmente a la revista Derecho, Debates y Personas por haberme invitado a hablar en el día de hoy sobre el tema del derecho de la competencia. Voy a referirme a la forma como esta rama del derecho ha evolucionado principalmente en Colombia, con el fin de ver de dónde venimos, en dónde estamos y posiblemente hacia dónde debería ir esta rama del derecho. El derecho de la competencia es una rama interdisciplinaria que une principios de derecho y economía y política, que viene desarrollándose en el mundo desde hace más de 100 años. Cuando nosotros hablamos de los inicios del derecho de la competencia, debemos naturalmente nombrar a los Estados Unidos con la ley Sherman de 1890 y el desarrollo que ha tenido en ese país esta disciplina, que ha sido muy importante para la definición de la calidad de vida de las personas. En realidad se piensa que el derecho de la competencia es una política pública cuyo objetivo es que los consumidores puedan acceder a una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios de mejor calidad y a un mejor precio. Los objetivos del derecho de la competencia en la legislación colombiana son el bienestar de los consumidores, la libre participación de las empresas en el mercado y la eficiencia económica. Decía que esta rama nació en los Estados Unidos en 1890, cuando precisamente estaban en auge los grandes imperios económicos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y en la época del presidente Theodore Roosevelt se empiezan a aplicar las normas de competencia y ha tenido desde ahí un desarrollo muy importante a lo largo de todos estos años. En la época presente, el presidente Biden ha expedido una normativa especial de aplicación más estricta de las normas de competencia, buscando que las grandes empresas no se aprovechen indebidamente de su poder en el mercado y que los consumidores pues, puedan tener una mayor satisfacción de sus necesidades. De ahí debemos pasar a ver el desarrollo en Europa, donde pues Europa tuvo dos guerras en la primera parte del siglo XX, pero posteriormente con la Comunidad Económica Europea se expidió el Tratado de Roma en 1957 y allí se introdujeron unas normas de libre competencia para todos los países de la Unión Europea, hoy en día de la Unión Europea, donde se prohíben las prácticas restrictivas de la competencia y el abuso de la posición dominante en el mercado. En Latinoamérica, pues esta política pública nosotros podemos verla en leyes desde 1919, en países como Argentina, México, Colombia en 1959, Perú también en 1959, en esa misma época Chile y así. Sin embargo, en los países latinoamericanos la política de libre competencia no se desarrolló en esa primera etapa debido principalmente al modelo cepalino de sustitución de importaciones, el modelo de desarrollo proteccionista que no generaba un ambiente de competencia. Sin embargo, después de 1990, con el consenso de Washington, los países latinoamericanos abrazaron el libre mercado, la apertura económica, y hicieron reformas en sus constituciones en las cuales introdujeron el principio de libre competencia económica. En Colombia, con la Constitución de 1991, se introdujo el principio de libre competencia en el artículo 333, que nos dice que la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades y que el Estado debe intervenir con el fin de impedir que se restrinja la libertad económica y que personas o empresas abusen de su posición dominante en el mercado nacional. Los países latinoamericanos hoy en día han tenido un desarrollo importante del derecho de la competencia, que está caracterizado por el incremento de las sanciones, el establecimiento del programa de clemencia o delación, las mayores facultades para las autoridades de competencia en materia de visitas sorpresivas, de requerimientos de información a los posibles investigados, la ampliación a todos los sectores de la economía, etc. Hoy en día en Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica introdujeron en su constitución un principio de libre competencia económica y tienen una ley
y una autoridad de libre competencia, con la notable excepción de Guatemala, que lleva bastantes años trabajando sobre este punto y a pesar de que tiene el principio de libre competencia en su constitución, no ha hecho el desarrollo de la ley y de la autoridad de competencia. Cuando nosotros vemos el desarrollo de este tema en Colombia, debemos arrancar por la ley 155 de 1959. Hemos encontrado algunas normas anteriores, inclusive una de la época de la dictadura de Rojas Pinilla. Sin embargo, la ley 155 de 1959 es como el primer hito del desarrollo del principio de libre competencia entre nosotros. En esa época, pues la constitución vigente era la de 1886 y esa constitución no tenía un principio de libre competencia de rango constitucional. Sin embargo, el marco jurídico constitucional sí permitía la aplicación de la ley 155 del 59 porque la constitución del 86 tenía un principio de libertad de empresa e iniciativa privada, un principio de libertad de asociación, de escoger profesión, libertad de escoger profesión u oficio y sobre todo la posibilidad de intervención del Estado en la economía que fue introducida como parámetro constitucional en la reforma constitucional de 1936 con las modificaciones que se le hicieron en 1945 y en 1968 que dejó ese artículo 32 de la Constitución del 86 en una forma muy parecida a lo que hoy en día tenemos en la Constitución Política del 91 en los artículos 333 y 334 de la Constitución, la posibilidad de intervención del Estado en la economía, porque las normas de libre competencia lo que hacen es prohibir algunas conductas que se consideran nocivas para el mercado, como los acuerdos anticompetitivos, los carteles, las conductas de abuso de la posición dominante. Entonces tienden a limitar la libertad económica para proteger la libre competencia económica y lograr que los consumidores tengan una mayor satisfacción de sus necesidades. Posteriormente, después de la ley 155 del 59, que fue una ley muy importante preparada por el doctor Hernando Agudelo Villa, que fue el primer ministro del gobierno de Alberto Lleras Camargo, que fue el primer gobierno del Frente Nacional, pues esta ley muy importante no tuvo un desarrollo tan importante, tan extenso entre nosotros, debido, como decía antes, al tema del modelo proteccionista de sustitución de importaciones que no generaba un ambiente de libre competencia en Colombia. Se han encontrado algunos casos, una treintena de casos que se generaron en esa época, pero no hubo un desarrollo como política pública tan importante como el que vino a partir de la Constitución Política de 1991, cuando se establece el principio de libre competencia como un derecho de todos que supone responsabilidades. Después de la Constitución del 91, pues viene un decreto muy importante, que fue un decreto expedido por el presidente Gaviria en desarrollo de las facultades pro tempore que le otorgó al presidente el artículo 20 transitorio de la Constitución, con el fin de que adecuara las instituciones de la rama ejecutiva a la nueva Constitución, y ahí se expide el decreto 2153 de 1992, que es una norma que tenemos vigente hoy en día de manera muy importante. Ahí están contenidas las conductas anticompetitivas, el catálogo de conductas que contiene una prohibición general que viene desde la ley 155 del 59, la prohibición contra los acuerdos anticompetitivos, la prohibición contra los actos anticompetitivos y la prohibición contra las conductas de abuso de la posición dominante en el mercado. Hay otras normas importantes del derecho de la competencia, por ejemplo, la que se refiere al control de las concentraciones empresariales, y naturalmente otros temas adyacentes al tema de prácticas restrictivas pues son el tema de la competencia desleal, el tema de la protección al consumidor, y nuestra autoridad de competencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, pues maneja otros temas adicionalmente, como el tema de propiedad intelectual, el tema de la protección de datos personales y el tema de la metrología legal. Todos son temas que son muy adyacentes y tienen muchas relaciones entre sí. Después del decreto 2153 del 92, pues la norma más importante viene siendo la ley 1340 del 2009, que es una
que es una ley importantísima en la cual se logra la unificación de la autoridad de competencia. Hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la facultad de decidir todos los casos de prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal administrativa en todos los sectores de la economía. Adicionalmente es la autoridad de concentraciones empresariales en todos los sectores de la economía, con excepción del tema aeronáutico, donde es la aeronáutica civil, y del tema financiero, donde las integraciones entre empresas que son exclusivamente vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues esas integraciones son decididas por la Superintendencia Financiera. Son las dos únicas excepciones que existen en ese tema, y de resto pues solamente tenemos en cuanto a las excepciones de bloque del sector agrícola que tienen un concepto previo del Ministerio de Agricultura. De resto la Superintendencia de Industria y Comercio pues es la autoridad, prácticamente la autoridad única de libre competencia, y en la ley 1340 se hicieron otras cosas muy importantes, como por ejemplo profundizar la abogacía de la competencia, crear el programa de delación o de beneficios por colaboración, incrementar las multas e incrementar el periodo de la caducidad de la facultad sancionadora de la Superintendencia de Industria y Comercio, que antes era de 3 años y hoy en día es de 5 años. Posteriormente, pues debemos mencionar algunas normas súper importantes como el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474 del 2011, que es una ley importantísima en la cual se introduce el derecho de la competencia de Colombia a la criminalización. Esta norma genera un nuevo delito, que es el delito de prácticas restrictivas, en su artículo 27, que introduce el artículo 410A del Código Penal, y crea una conducta que es al mismo tiempo una práctica restrictiva de la competencia y una conducta criminal, que es la colusión en las licitaciones u ofertas públicas de derecho administrativo. Este es un tema que es muy importante, es la primera norma que crea una criminalización explícita del derecho de la competencia en Colombia, pero que tiene muchos problemas, por ejemplo, para la aplicación del programa de delación, porque en Colombia la autoridad de competencia no tiene la capacidad de otorgar inmunidad criminal. Entonces, cuando hay casos de libre competencia que al mismo tiempo son criminales, como puede suceder en los grandes casos de colusión, como los que tienen que ver con las obras grandes de infraestructura, como ha sucedido en el caso de las empresas de vigilancia y seguridad privada, etcétera, pues en esos casos la Superintendencia de Industria y Comercio, si tiene un delator, puede otorgarle una inmunidad respecto de la multa de libre competencia, pero no le puede otorgar una inmunidad de tipo criminal, lo cual genera un desincentivo muy importante para el programa de delación. Después de esa ley 1474 debemos mencionar el decreto 019 del 2012, que es el decreto antitrámites, que es muy importante porque contiene algunas normas de procedimiento de libre competencia que son claves. Y finalmente llegamos a la última reforma, que es una reforma que viene en el año 2022, en este año, que la empezamos a ver a partir de enero 17, cuando se expide la ley 2195 del 2022, y se expidieron otras dos normas a las cuales me voy a referir, el decreto 092 y el decreto 253, ambos por supuesto de 2022. Quiero referirme en primer lugar a la ley 2195. Esta es una ley que se tramitó en un lapso sumamente rápido de tiempo, entre octubre del 2021 y el 17 de enero, cuando ya fue promulgada la ley 2195. Es una ley de anticorrupción y transparencia, en la cual en alguno de los últimos debates se le introdujeron unas modificaciones a la norma de libre competencia. Y esas modificaciones son respecto de las sanciones o de las multas y respecto del programa de delación. Entonces quiero referirme al tema de las multas. Ya las multas, por supuesto, venían desde la ley 155 del 59. En esa ley la multa era de 500.000 pesos.
En el decreto, en el decreto 2153 de 1992, la multa era de 2.000 salarios mínimos para el agente económico y de 300 salarios mínimos para los facilitadores, que pueden ser como los ejecutivos o las personas naturales que participan en la realización de la práctica anticompetitiva. O sea, 2.000 millones de pesos como multa máxima para el agente económico y 300 millones de pesos pues para el facilitador. En la ley 1340 del 2009 esta capacidad sancionadora se aumentó de manera muy importante porque se dijo que la multa máxima para el agente económico era de 100.000 salarios mínimos, 100.000 millones de pesos, y para el facilitador de 2.000 salarios mínimos, 2.000 millones de pesos. En el caso del agente económico, del agente del mercado, se dice 100.000 salarios mínimos o hasta el 150% de la utilidad obtenida con la práctica restrictiva, que es un criterio que la superintendencia no ha utilizado por la dificultad pues, que implica lograr estimar y demostrar cuál es la utilidad obtenida con la práctica anticompetitiva. Entonces no ha sido utilizado. Pero vemos que de esta capacidad sancionadora tan alta de 100.000 salarios mínimos que han sido impuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio, pasamos en la Ley 2195 a un sistema de sanciones que tiene 3 pasos. Hablando del agente del mercado, tenemos 3 pasos. En un primer paso se va a determinar cuál es el tope máximo de la multa que se puede imponer, y ese tope máximo se da con la suma que resulte más alta entre las siguientes alternativas: el 20% del patrimonio del infractor en el año anterior, el 20% de los ingresos operacionales en el año anterior, 100.000 salarios mínimos, o sea, el criterio que venía de la Ley 1340 del 2009, el 30% del valor del contrato estatal al cual esté ligada la práctica restrictiva en caso de que la práctica restrictiva esté ligada a un contrato estatal, o hasta el 300% de la utilidad obtenida por la práctica anticompetitiva cuando se logre establecer cuál es la utilidad obtenida por la práctica anticompetitiva. Como se puede observar, esta es una capacidad sancionadora extraordinariamente alta. Yo diría que es posiblemente la más alta que existe en Latinoamérica. No se ha impuesto ninguna multa con base en este tope, pero pues ya es una ley de la República que genera pues una preocupación muy grande sobre cómo se va a aplicar. Después, en una segunda etapa, se toman unos criterios de graduación de la sanción relacionados con la importancia de la conducta, con la participación en el mercado, con algunos criterios de graduación, y por último hay unos criterios que son de agravación de la sanción, que le permite a la superintendencia incrementar la sanción hasta en un 10% por cada uno de esos criterios de agravación que tienen que ver con la conducta procesal. Dice, por ejemplo, que es un criterio de agravación el hecho de que no se detenga la conducta una vez que se abre la investigación, lo cual consideramos que es pues inconstitucional, porque en el momento en que se abre una investigación pues hay una presunción de inocencia, no hay una decisión que diga que una persona ha incurrido en la conducta. Entonces el hecho de no detener una conducta porque se abre una investigación pues naturalmente no podría ser un criterio de agravación, y otros que tienen que ver pues con la reincidencia, con la conducta procesal de hacer solicitudes improcedentes, etc. Eso para el agente del mercado. En el caso del facilitador, las personas naturales, o podría ser los contadores o algún asesor que haya promovido, tolerado, ejecutado la conducta, o sea, por acción u omisión haya colaborado con la conducta, pues allí vendría una sanción cuyo tope son 2.000 salarios mínimos. Y después viene también un procedimiento de graduación de la multa con unos criterios similares, pero se incluye el criterio del patrimonio del facilitador. Y después unos criterios de agravación que permiten agravar la sanción hasta en un 10%, que son muy similares a los que ya mencioné. Ese es el estado de la cuestión.
En cuanto a la modificación al programa de delación, son unas modificaciones que son interesantes y son importantes para mantener el incentivo del programa de delación. En primer lugar, se trae como regla general el mantener la confidencialidad de la identidad del delator y del expediente de la delación, de las pruebas que traiga el delator hasta que se termine la investigación, lo cual es positivo. Y una segunda regla que tiene que ver con que el delator no responde de manera solidaria por los perjuicios ocasionados a las personas afectadas por las prácticas restrictivas, sino solamente por los perjuicios que directamente se demuestren que la ha ocasionado. También una medida importante, interesantes, que provienen de la Directiva Europea de Daños, que toma como ejemplo el legislador colombiano. Las otras dos normas, el decreto 092 y el decreto 253, tienen también temas interesantes. El decreto 092 es una modificación de la estructura y de las funciones de la superintendencia, donde yo destacaría la creación de la Dirección de Cumplimiento, que es una dirección nueva dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiende a favorecer y a ayudarle a los empresarios a que incorporen dentro del gobierno corporativo el compliance de libre competencia. Entonces, esta nueva dirección de cumplimiento va a mirar los condicionamientos en las integraciones empresariales, va a mirar también las obligaciones de las garantías en los casos en los que se ofrezca una garantía como mecanismo para la terminación anticipada de una investigación. Y también pues va a estar ayudándole a las empresas, por ejemplo, a que incorporen o se sumen a la norma técnica que impulsó la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2020, que es la norma técnica NTC 6378 de cumplimiento de normas de libre competencia, una norma técnica del ICONTEC, y ya hay varias empresas que están tratando de incorporarse a esa norma para tener un mecanismo de certificación del cumplimiento de las normas de competencia, que es muy importante. Por último, el decreto 253 pues contiene algunas precisiones, unas positivas, otras negativas, sobre el programa de delación nuevamente. Y ese es el estado de la cuestión hoy en día. Y pues como les había anunciado, pues yo quiero mostrarles no solamente de dónde venimos y dónde estamos hoy en día en materia de derecho de la competencia, sino hacia dónde deberíamos ir, porque nosotros pues sostenemos que el derecho de la competencia de Colombia, como se ha visto, tiene una ruta ascendente. Hoy en día esta es una política pública que es muy reconocida, que ha contribuido al bienestar de la población, que ha contribuido a que los bienes y servicios se trancen en condiciones de libre competencia en Colombia, y por supuesto es de la mayor importancia. Pero sin embargo nosotros consideramos que debe haber un mejoramiento de esta normativa, y venimos hablando desde hace algún tiempo. En el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia de la Universidad Javeriana, nosotros expedimos un documento el 7 de agosto del año 2018 mostrando lo que debería ser las reformas que se deberían introducir a la normativa de competencia en Colombia. Nosotros decimos que la autoridad de competencia en Colombia es una autoridad unipersonal, y sostenemos que debería ser colegiada, porque eso permite la mayor discusión entre distintos criterios. Debería haber abogados y economistas. Entonces proponemos, como ha sucedido en muchos países del mundo y en algunas de las autoridades más exitosas del mundo, que tienen una autoridad colegiada. La autoridad debe ser, por lo tanto, colegiada. Y ese tema no se subsana en Colombia por la existencia del Consejo Asesor del Superintendente en materia de competencia, un consejo asesor que es nombrado por el Presidente de la República, pero que no es obligatorio su opinión para el Superintendente de Industria y Comercio, y lo que hemos visto es que realmente pues, no ha tenido una influencia determinante el Consejo Asesor. Entonces la autoridad es unipersonal. En segundo lugar, pensamos que la autoridad debería ser independiente del gobierno.
porque la política de libre competencia, que es una política tan importante, debe ser pues es sin duda una política estatal, pero no debe ser una política gubernamental. No debe depender del gobierno, que el gobierno pues es de turno, tiene que ver con la política, los gobiernos tienen intereses, aliados, no aliados, etc. Entonces la autoridad de competencia tiene que ser una autoridad técnica e independiente. Hoy en día el superintendente de Industria y Comercio es un funcionario de tercer nivel de la rama ejecutiva del Poder Público, del libre nombramiento y remoción del presidente de la República. Inclusive esta era una recomendación de la OCDE, y para el acceso a la OCDE en el gobierno del presidente Santos sacaron un decreto completamente inconstitucional que por supuesto se cayó en esa parte, que decía que el superintendente tenía el mismo periodo que el presidente de la República. Entonces, pues hoy en día está clarísimo que existe un control completo de la Presidencia de la República sobre el superintendente de Industria y Comercio, y sostenemos que no debería ser así. También decimos que la autoridad debería ser especializada, porque hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha sido una autoridad tan efectiva y tan eficiente, pues se le han puesto demasiadas cosas. Es la autoridad de prácticas restrictivas de la competencia, es la autoridad de competencia desleal administrativa. Con la ley 446 del 98 se le dieron facultades jurisdiccionales para decidir asuntos judiciales de competencia desleal y protección al consumidor. Es la autoridad de propiedad industrial, es la autoridad de protección al consumidor, es la autoridad de protección de datos personales, es la autoridad de metrología legal, y solamente ahora con el decreto 092 pues se le quitó el tema de las cámaras de comercio, donde era el superior jerárquico de las cámaras de comercio, y afortunadamente ya esa función se le quitó. Entonces quisiéramos ver una autoridad que fuera de libre competencia, e inclusive consideramos que la facultad jurisdiccional de la superintendencia pues debería dejársele a los jueces. La ley 446 del 98 es una ley de descongestión de despachos judiciales, pero pienso que los jueces de la República están completamente capacitados para llevar adelante el tema de competencia desleal y de protección al consumidor. Enseguida, la siguiente reforma que consideramos que es la más importante de todas es la de dotar de una diferenciación o una independencia entre quien investiga y quien sanciona. Hoy en día en la Superintendencia de Industria y Comercio, quien realiza la investigación preliminar y quien abre la investigación es el superintendente delegado de protección de la competencia, que es un funcionario que es de libre nombramiento y remoción del superintendente de Industria y Comercio. Esto no era así en la ley 155 del 59, ni siquiera en el decreto 2153 del 92, época en la cual era el presidente de la República el que nombraba al superintendente delegado. Pero eso se modificó, y hoy en día el superintendente delegado es un funcionario de libre nombramiento y remoción del superintendente de Industria y Comercio. Entonces es quien adelanta la averiguación preliminar, es quien abre la investigación, quien decreta y niega las pruebas, quien practica las pruebas y hace un informe motivado recomendándole al superintendente si debe sancionar o no. Y hasta enero de este año tenía también una facultad en el decreto 4886 del 2011 de proyectarle la decisión al superintendente de Industria y Comercio. No hay ninguna independencia, esa función afortunadamente la eliminaron, pero de todas maneras no hay ninguna independencia entre quien realiza la investigación y quien toma la decisión, que es el superintendente de Industria y Comercio. Y aunque después de que el superintendente decida, está la posibilidad de acudir al contencioso administrativo en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que nosotros pues podemos ver es que estas acciones duran entre 5 y 15 años, entonces naturalmente pues para las empresas que resultan sancionadas no resulta de ningún alivio. Y finalmente, pues hay algunos temas procesales. Nosotros consideramos muy importante que se mejore el debido proceso y el derecho de defensa en temas como, por ejemplo, el de la averiguación preliminar, que es una etapa de una gran opacidad en la cual no hay un investigado, no hay una acusación, el expediente es reservado y las empresas no saben
naturalmente de qué se les podría llegar a acusar. Con el ítem de que ahora con la modificación del programa de delación solamente puede acceder al 100% de inmunidad aquel que delata antes de la apertura de la investigación, época en la cual no se sabe prácticamente nada sobre qué tipo de investigación es el que está adelantando la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente, pues yo creo que es importante generar unos mecanismos de coordinación con la comunidad andina, porque en Colombia, como Ecuador, como Perú y como Bolivia forman parte de la CAN, en donde hay una normativa de competencia que es la decisión 608, que no tiene programa de delación. Entonces, pues ya hemos tenido casos como el caso de Kimberly Clark, en el cual se hace una investigación en Colombia, se hace una investigación en Ecuador, la empresa acude al programa de delación y a pesar de que se desarrollan esos casos en cada uno de los países, después la Secretaría General de la CAN abre una investigación por cuenta de la CAN sobre los mismos hechos y genera sanciones desconociendo el principio non bis in idem y desconociendo los programas de delación y afectando de manera muy importante la credibilidad de los programas de delación, no solo en los países andinos, sino en todo Latinoamérica y de todos los países que quieran hacer negocios en nuestra región. Estas son las modificaciones a la normativa de competencia que nosotros hemos venido proponiendo y sobre las cuales tenemos mucho interés en discutir con el nuevo gobierno. Muchas gracias.